Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de prueba saber 11, referido al área de física en el marco de las ciencias naturales. Tenemos entonces un circuito. Ese circuito tiene 4 resistores, cada uno de los cuales pues tiene una resistencia denominada R1, R2, R3 y R4 para cada una. Y además nos dice el ejercicio que cada una de esas resistencias son iguales a un valor R. Es más, podemos escribir de una vez de que esto es igual a R, que esto es igual a R y que cada una de las 4 pues es igual a R. Y aquí lo que nos están solicitando según esto es la resistencia equivalente de todo el circuito. Pensamos entonces en que la corriente eléctrica va a venir en sentido antihorario. Eso por lo que ya hemos visto antes. Aquí tenemos lo que sería de la fuente el polo negativo y este sería el polo positivo, por lo tanto la dirección de la corriente sería esta. Entonces va a entrar primero por aquí la corriente, distribuyéndose por aquí por arriba, por aquí por abajo del circuito y va a estar saliendo por acá. Bueno, muy bien, entonces podemos ver que cuando la corriente entra por acá, inicialmente lo que vamos a determinar es la resistencia de estos dos resistores, que por cierto están en paralelo, esa resistencia equivalente de estos dos. Luego de obtener aquí una resistencia equivalente de R2 y R3, vamos a obtener una resistencia equivalente con R1. Pero obsérvese que de estas dos me sale una resistencia que con esta ya va a estar en serie. Y por último, de esas tres, ya después de obtener una resistencia equivalente, entonces la juntamos con esta R4 para obtener la resistencia equivalente total, o sea, la de todo el circuito, y vemos que de esta, que me queda aquí de estas tres y esta, entonces también hay una relación en paralelo. Por lo tanto hay una combinación de ambas, en serie y en paralelo. Bueno, esto es un ejercicio de prueba saber y por lo tanto también sería bueno analizar antes de comenzar a resolver las opciones de respuesta. Tenemos aquí estas 4 opciones de respuesta. De entrada podemos decir que hay 2 que se podrían eliminar si tenemos en cuenta eso que yo acabo de decir. No todas las relaciones van a estar en serie ni todas van a estar en paralelo. Ahora, si todas estuvieran en serie, recordemos que simplemente se hace una suma, entonces la respuesta sería esta. ¿Sí? Pero dado de que no todas están, las 4 me refiero, están en serie, entonces pues no va a dar 4R. Por lo tanto, esta opción se podría eliminar de entrada. Ahora, no todas las resistencias, no todos los resistores están en paralelo y por lo tanto tampoco daría esta respuesta, es decir, un cuarto de R. ¿Ya? Entonces, necesariamente la respuesta está entre la opción A y la opción B. Pero para llegar a esa respuesta precisa, entonces vamos a hacer el procedimiento que ya esquematicé. Bien. La corriente viene por acá, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar una resistencia equivalente a R2 y a R3. Dado de que están en paralelo, vamos a utilizar la suma inversa, es decir, 1 sobre la resistencia equivalente a estas dos, que la voy a denominar R5. Aquí tenemos 4 resistores, entonces vamos a llamar esta resistencia R5, que sería la equivalente, como lo dije, de R2 y de R3, sería igual a 1 sobre R2, pero esa ya es R, más 1 sobre R3, pero esa es R. Entonces 1 sobre resistencia 5 sería igual a... Bien, para sumar estas dos, entonces simplemente escribimos el mismo denominador que es R y sumamos los dos de arriba. Nos da 2. Y pues para hallar R5 es simplemente, como nos cuenta aquí esa pequeña ecuación, es simplemente la inversa de este valor, es decir, sería R sobre 2. Y ahí sabemos ya entonces que la resistencia equivalente entre R3 y R2 sería R medios. Si queda alguna duda respecto a esto de los inversos, es simplemente también recordar que cuando tenemos una proporción, o sea, una igualdad entre dos razones, lo único que hay que hacer es multiplicar en X los dos conocidos. En este caso, por ejemplo, R por 1 y dividir entre el otro conocido, es decir, 2. R por 1 R y divido entre 2. Bien, de esto ya sabemos, voy a hacer un pequeño esquema por aquí. Ya sabemos que tenemos R1, que viene siendo R, me refiero a la parte de arriba, y de estas dos nos acabo de dar R medios.
R medios. De estas tres ya tengo esto representado por R medios. Ahora me falta juntar este resultado con este, pero como ya lo dije antes, están en serie. Entonces, cuando están en serie, pues es simplemente hacer una suma algebraica, es decir, la resistencia equivalente de esto y esto, que la vamos a denominar R6, para no perdernos, sería simplemente la resistencia R1, que viene siendo R, como aquí lo tenemos, más la resistencia equivalente de estas dos, que está representada aquí por R medios. Y entonces lo que tenemos es que sumar para hallar R6, que es la resistencia equivalente de estas tres de lo de arriba, entonces R y R medios. Podríamos pensar, por ejemplo, dado de que esto es una suma, bueno, esta es una suma muy sencilla pues de fracciones, pero supóngase que aún se nos dificulta sumar esto, entonces simplemente ponerle aquí un 2 y ponerle también un 2 aquí arriba, como hemos hecho pues por amplificación. Entonces, para sumar dos fracciones que tienen el mismo denominador, escribo ese mismo denominador y sumo los dos de arriba. Aquí tenemos 2R más una R nos daría 3R. Y con esto acabamos de obtener la resistencia equivalente del circuito en la parte de arriba de estas tres. Bien, entonces continuemos de la siguiente manera. Resulta que la parte de arriba ya está representada por esta resistencia. Tenemos lo siguiente, tenemos una resistencia equivalente a esas tres primeras que nos acaba de dar 3R sobre 2. Mejor dicho, el circuito está representado ya de esta manera. Abajo tengo una resistencia que es R4 y que es simplemente R. Voy allá a la resistencia equivalente de esta representación del circuito. Vuelvo y lo digo. De arriba nos dio 3R sobre 2, que es lo que acabamos de hacer. Y cuando me refiero a arriba, me refiero a estas tres. Y abajo nos ha dado, no, eso fue lo que nos dio el problema, R. Ahora, estas dos, como podemos ver, están en paralelo. Y para encontrar la resistencia equivalente de dos resistores que están en paralelo, pues se hace la suma inversa. Es decir, 1 sobre la resistencia equivalente, que ya la vamos a llamar así precisamente, porque ya es la última, no la voy a llamar R7, sino simplemente resistencia equivalente, sería 1, estamos sumando las inversas, sería 1 sobre R más la inversa de este. Ojo lo que voy a hacer aquí, la inversa de este es que el denominador viene siendo el numerador y el numerador, que es 3R, viene siendo el denominador. Entonces 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a... Bien, apliquemos lo mismo que hicimos ahorita, amplificar. Si abajo multiplico por 3 y arriba multiplico por 3, 3 por 1, 3, nos dará entonces una fracción equivalente a lo que teníamos ahí, pero con una ventaja, y es que tenemos el mismo denominador, 3R. Y para sumar dos fracciones que tienen el mismo denominador, pues escribimos ese mismo denominador y sumamos los de arriba. Es decir, arriba me da simplemente 5. Ojo que esta no es la respuesta, esta es 1 sobre la resistencia equivalente. Y lo que necesitamos es la resistencia equivalente. Entonces vuelvo a aplicar lo que dijimos ahorita. Si aquí tenemos es el inverso, para hallar lo que es igual a resistencia equivalente, pues entonces invertimos estos dos. Es decir, si yo invierto este, el que era denominador, ahora viene siendo el numerador, también invirtiendo aquí, me dará el resultado, es decir, este para arriba y este para abajo. Y esta sí viene siendo la respuesta, la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces la opción correcta sería esta, la B. Y con esto finalizamos entonces nuestro ejercicio. Decir simplemente que no todos los ejercicios del ICFES salen simplemente con una buena lectura y en minuto y medio, 2 minutos. No, como podemos ver, obviamente teniendo el conocimiento suficiente, tendríamos que invertir un poco más de tiempo a esto. Es verdad que el promedio de respuesta es de aproximadamente 2 minutos y medio. Pero así como algunas se nos pueden llevar 1 minuto o hasta menos, si hacemos una buena lectura y estamos entrenados, hay otros ejercicios, que en verdad son pocos, pero hay otros ejercicios que ameritan un desarrollo como este. Muy bien, no olviden suscribirse.